Hola, bienvenido a la clase. En la clase de hoy vamos a ver, sobre todo si estás empezando a estudiar la carrera, unos pequeños consejos para ser un estudiante de contabilidad exitoso. En primer lugar, si estás arrancando, te recomendaría, sobre todas las cosas, que asistas a clase. Asistas a clase o a las sesiones. Si estás, por ejemplo, estudiando a distancia, no te pierdas ninguna sesión desde el principio hasta el que tengas el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. ¿Por qué? Porque la materia es acumulativa. Es decir, lo que estamos viendo en un primer corte te va a hacer falta para el segundo corte y para el tercero. Si tú faltas una clase, ya a la siguiente quizá te sientas un poco perdido o desorientado. Entonces, si tienes que faltar por cualquier razón o circunstancia, enseguida pide los apuntes a algún compañero o pídele resumen al profesor y ponte al día lo más pronto posible. Lo segundo que te voy a dar como tip para ser un estudiante de contabilidad exitoso es que realices la práctica. La contabilidad se aprende haciéndola. Entonces, una vez que tú veas el contenido que te da tu profesor, y sobre todo si el modelo de educación en el que estás inserto es una educación por competencia, recuerda que no todo te lo va a dar la clase de manera magistral tu profesor o tu guía contable, sino que tú también tienes que poner de tu parte y tienes que hacer los ejercicios prácticos. Si te dan una serie de ejercicios para la próxima clase, mi mejor consejo es que los realices. ¿Y por qué los realices? Un alumno no tiene dudas hasta que no comienza a estudiar. Y eso te lo digo por experiencia docente. Si tú no estudias la contabilidad, no vas a tener las dudas necesarias para llegar a la próxima clase y sentarte con tu profesor y decirle: intenté hacer este ejercicio, tengo dudas en este asiento, en este otro asiento y en este otro. O no entiendo, por ejemplo, por qué los préstamos en la parte de pasivos se amortizan de tal forma. O profesor, a mí el método de depreciación del sistema decreciente no me da igual que usted. O no comprendo por qué línea recta y en ese ejercicio no se utilizan unidades de producción. Entonces, hagan sus ejercicios. Hagan la práctica y una vez que hagan la práctica les aseguro el éxito. En tercer lugar, te sugiero tener un criterio al momento de estudiar desde el principio. Comienza leyendo las normativas o los capítulos que te asignen en la clase, léelos y luego discútelos en la clase. Por eso es tan importante también que asistas. Hago hincapié en la asistencia a esa clase y no que te pierdas el contenido y luego llegues perdido y no sepas por dónde andas. Un estudiante de contabilidad exitoso tiene criterio desde el principio, tiene criterio para discutir o para, por ejemplo, decirle a un profesor: yo no estoy de acuerdo con lo que usted esté diciendo. No le tengan miedo a un profesor no come o no debería comer, y decirle si no están de acuerdo con lo que les está diciendo en la clase o sienten que ese profesor no está actualizado, de manera respetuosa, pero háganselo saber. ¿Okay? Eso uno como profesor aprende de los alumnos y la mejor manera de que haya una interacción y que haya un conocimiento y aprendizaje mutuo es que el alumno le haga saber al profesor lo que piensa, si está de acuerdo o no con determinada normativa. Muchas veces de los laboratorios llamados salones surgen nuevas normas o nuevos enfoques a determinadas normas. Entonces aprendan a tener criterio desde el principio. Luego, ¿qué más te puedo recomendar para que seas un estudiante de contabilidad exitoso? Procura sacar, si estás en el primer semestre o en el primer año de contabilidad, procura sacar una buena calificación en el primer corte o primer parcial y luego en el segundo corte también. ¿Por qué? Porque la materia se hace más compleja a medida que se avanza. Entonces, no te conformes nunca con tener la mínima aprobatoria. Si la mínima aprobatoria en tu país, por ejemplo, es 5, no te conformes con ese 5. Lucha por tener una mejor calificación, sobre todo en los primeros parciales o primeras evaluaciones. ¿Por qué? Porque eso todo va sumando y a medida que vas avanzando en la materia al hacerse más compleja, los exámenes son más complicados y para evitar que no apruebes o evitar una mala calificación, procura sacar mejores notas desde el principio.
Otra cosa que te puedo recomendar para que seas un estudiante de contabilidad exitoso es que siempre lleves tu calculadora. No se te olvide nunca tener la calculadora en tu bolso, en tu maletín, porque es una herramienta que te va a hacer falta desde el principio de la cátedra hasta que la culmines. Entonces, nunca se te olvide la calculadora, presta atención, apaga tu celular. Son normas comunes a muchas de las cátedras, no solamente contabilidad, sino cualquier materia que estudies en la universidad. Recuerda tener un respeto hacia tus compañeros y hacia la persona que te está dictando la materia. Entonces, no interrumpas con tu móvil o celular, apágalo antes de empezar tu clase y enfócate. Presta atención desde el principio. Cualquier duda que tengas en la clase, no la dejes acumulada hasta el momento de la evaluación. Pregúntala en el momento. Y recuerda, las intervenciones hacen que los profesores te conozcan aún más. No intervengas por intervenir o por decir cualquier cosa, sino ten criterio al momento también de realizar tus intervenciones. Con todo esto yo te aseguro que vas a tener buenas calificaciones desde el principio de la carrera. Te vas a dar cuenta si contabilidad es para ti o no. Y eso también te va a dar oportunidad de retirarte a tiempo en el caso de que el mundo financiero no te sientas a gusto con lo que estás estudiando. Si te sientes a gusto, pues seas un profesional exitoso. Un gran saludo y nos vemos en la próxima clase. Chao.